Primero agradecer la invitación sobre agua en Chile, que creo que es un tema sumamente importante, es como podríamos decir el hermanito pobre cuando hablamos de agua, porque siempre nos ocupamos solo de la debilidad y se olvida de la calidad, que es sumamente importante. Y en ese sentido me voy a referir un poco a la interacción, la importancia de las aguas para las aguas subterráneas, que está todo, como decía Gloria, interconectado. En ese sentido, tiene una función ecológica de los ríos hasta el mar costero, o sea, hasta la zona costera adyacente donde desembocan los ríos. ¿Por qué? Porque transporta cemento, nutrientes esenciales. O sea, y eso quiere decir que si hacemos en la cuenca podemos ver estos resultados también, por ejemplo, las pesquerías en los golfos, bahías donde desembocan los ríos, etcétera. Entonces no podemos ver esto como, y así también si hacemos, alteramos la parte superficial de las cuencas, vamos también a alterar la parte subterránea, de agua subterránea. Entonces, y es fundamental para sustentar ecosistemas, esto lo tengo en negrito, y después tengo el uso como el de humano, agrícola, forestal, etcétera. ¿Por qué? Porque si no existen los ecosistemas, no vamos a tener agua para ni siquiera el consumo humano. O sea, no nos podemos olvidar de eso, que necesitamos poder sustentar los ecosistemas que nos generen y nos proveen después el agua para consumo humano y las distintas actividades. Y sabemos que por el cambio climático la escasez hídrica se ha agudizado y eso afecta no solo la disponibilidad, sino que también la calidad, que no nos podemos olvidar de eso. Y en ese sentido, la calidad del agua es un término usado para describir las características tanto químicas, físicas como biológicas del agua. Hasta el momento, si vemos el atlas de la DGA, los datos que levanta la Dirección General de Aguas, que es la encargada de monitorear este ámbito de las aguas, esta información es solo química y física. Todavía estamos muy al debe en lo cuanto es a la información biológica para poder tener definido realmente la calidad de las aguas a nivel nacional. Y lo otro importante es tener claro que la calidad del agua es sitio específica. ¿Por qué? Porque depende de la geología, del clima, del tipo de suelo y de la vegetación. O sea, si no existiéramos nosotros, ¿cierto? Como población, estos 4 ítems definirían la calidad natural del agua. Y después venimos nosotros los hombres, ¿cierto? Cambiamos los usos de suelo y eso me van a afectar obviamente la calidad del agua, más otros efectos, por ejemplo, la presencia de lagos, acuíferos, etc. Y acá otro tema muy importante a considerar, que la clasificación, cuando hablamos si un agua es de buena, mala calidad, esto tanto en aguas superficiales como subterráneas, o como aguas marinas, ¿cierto? Aguas de mar, la clasificación de la calidad va a depender principalmente del uso que le vamos a dar a esta agua. En ese sentido, tenemos 2 normas en Chile, la 1333, que fue modificada en el 97, que indica los requisitos de calidad del agua para distintos usos, y la 409 del 2005, que es para consumo humano. Y otro punto importante que hay que, a mi parecer, mejorar en la legislación es la definición de contaminación. Esto a nivel general, que después es aplicado a los cuerpos de agua, porque no podemos decir que un cuerpo está contaminado, un cuerpo de agua, si no se supera una norma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no tenemos normas, no podemos decir que ese cuerpo de agua está contaminado. Pongámonos en el caso del río Itata, no podemos decir si ese río está contaminado o no, porque no contamos con una norma secundaria específica de calidad del agua para esa cuenca. No podemos decir si un acuífero está contaminado o no, si es que no tenemos una norma. Entonces, en ese sentido, quizás hay que avanzar en cambiar la definición que se tiene en la ley ambiental, ¿cierto?, respecto a la definición de contaminación, y ir más hacia una definición como la de la Unión Europea, que es más amplia, que no se basa en la superación de una norma. Entonces, ¿y esto qué significa? Que no podemos hacer ni planes de prevención ni de descontaminación si es que no podemos definir que un cuerpo de agua está contaminado. Y
todo esto, ¿cómo podemos definir, cierto? Si ya tuviéramos las normas y cómo podemos definir estas normas, necesitamos, como ya se ha mencionado en la otra exposición, una densidad y una red de monitoreo que sea efectiva. Y la densidad ideal para una red de monitoreo es la que reproduce el fenómeno estudiado de manera correcta. Y esa va a depender y va a ser caso específico. La distancia de las estaciones, la ubicación de las estaciones, no podemos, por ejemplo, decir, vamos a copiar como tiene Estados Unidos o como tiene Italia o como tiene Alemania. Eso tiene que ser definido en forma sitio específica y se tiene que hacer un análisis. Y ahí viene un problema, por ejemplo, que tenemos que acá en Chile, la DGA, la Dirección General de Agua, ¿cierto? Es la mandatada a tomar estos datos, pero ¿quiénes al final, quiénes son los que usan estos datos para generar normativas? Son el Ministerio de Medio Ambiente, y en ese sentido falta muchas veces coordinación entre ellos y los datos o donde ubica las estaciones la DGA no son los adecuados para después poder fijar normativas. Entonces, en eso falta trabajar en coordinaciones interministerios. Y como ejemplo, esto acá tengo ejemplos de estaciones de precipitación y de temperatura. Por ejemplo, cuando hay un terreno plano, deberíamos tener una estación de precipitación cada 5 kilómetros, y en Chile, si sacamos el promedio, tenemos una estación cada 818 kilómetros cuadrados. O sea, para que vean más o menos, yo tengo colegas norteamericanos que hace varios años atrás me decían, en Chile, por ejemplo, tratar de hacer modelos hidrológicos es casi como modelar sin datos, pensando que nosotros tenemos a veces en una cuenca 2, 3 estaciones y ellos en ese mismo espacio tienen 50 estaciones para poder calibrar y validar sus modelos. Y si nos vamos ahora a lo específicamente de calidad del agua, y esto también se da para las otras redes de monitoreo, lo importante es su distribución espacial, la temporalidad de muestreo, o sea, cada cuánto tiempo muestreo, que me tiene que permitir representar los fenómenos que quiero después analizar, y cuán continuo es este monitoreo, o sea, tengo datos siempre, etcétera. Y si hacemos un zoom, esto es la red hidrométrica del Banco Nacional de Datos de la DGA, y esta es la foto de Chile. Si vemos esto es calidad del agua, tanto superficial y subterránea. Vemos hartos puntitos y triangulitos, ¿cierto? Y podríamos decir, oh, y la red está súper bien porque es densa. Vemos unos espacios donde podríamos decir que la distribución espacial no es tan buena, pero nos podríamos quedar con esa imagen y decimos, estamos súper bien. Pero ¿qué pasa si hacemos un zoom ahora? Y este es un zoom. Acá tenemos la cuenca esta es la región del Ñuble, donde tenemos el río Itate, esta es parte del río Biobío, y acá se alcanzan a ver algunas estaciones de la cuenca del río Maule. Nos vamos específicamente a la región del Ñuble, vemos que ya esta aglomeración de puntitos no es tan así como se ve en la figura cuando vemos en un zoom a todo el espacio de Chile. Y acá aquí vemos que existen principalmente estaciones de monitoreo en los grandes, en los ríos principales, pero no tenemos estaciones de monitoreo de calidad de agua en estero o otros ríos secundarios, que también son importantes porque muchas actividades se realizan y descargan estos ríos. Y ahora, si nos vamos a la temporalidad de muestreo, esto es un ejemplo, lo bajé ayer de la Dirección General de Agua. Esta es la estación de calidad de agua superficial, Río Chillán en Esperanza, para el periodo 2010 al 2019, y esto es un zoom. ¿Y qué podemos ver acá? Que tenemos 3 muestreos al año solamente, y lo otro que en muchos parámetros tenemos vacíos entre medio, o sea, aparte de tener solo 3 muestreos, no en todos los muestreos, por algún motivo tenemos datos de estos parámetros, y esto dificulta mucho el uso de estos datos porque no son continuos en el tiempo y no nos permiten tener una idea del tiempo. Y cuando estamos hablando de parámetros de calidad de agua, y vamos a ver en otras que, por ejemplo, vemos que los parámetros que mayormente siempre se superan son los relacionados con los nitrógenos, fósforos, etcétera, con los nutrientes, y con los sedimentos sólidos suspendidos. Por ejemplo, los sólidos suspendidos están relacionados con la turbiedad del agua, y estos adheridos traen muchos nutrientes, que es lo que pasa en Santiago, ¿cierto? Cuando vemos eventos extremos de precipitación, tenemos problemas con la turbiedad del agua, y esto trae muchos nutrientes. ¿Y qué pasa? Estos se dan generalmente en los picos de precipitación. Y cuando estamos monitoreando, no necesariamente en esos picos. Entonces, no estamos realmente captando todos los nutrientes que están llegando a las aguas superficiales. Y esto también pasa con las aguas subterráneas.
Y en ese sentido, acá tengo unas imágenes de esto, es la norma secundaria de calidad del agua del río Biobío. Este es el análisis de 2 años consecutivos de el 2017-2018 y podemos ver muchos cuadraditos en rojo. Esta información está disponible en el libro de los 30 años de que se editó el Centro EULA el año pasado, que se puede bajar en PDF por si les interesa, donde se hace todo un análisis medioambiental de cómo ha cambiado la cuenca del Biobío desde que se creó el centro, que fue en el año 1990, donde todavía no teníamos regulación ambiental, hasta ahora 30 años después. En ese sentido se analizan las calidades del agua del río y podemos ver que tenemos hartos cuadraditos en rojo. ¿Qué significa eso? Que esta norma está superada en todos esos parámetros y en todas esas estaciones de monitoreo. Acá arriba tenemos el cauce principal del río Biobío y estos son los afluentes principales. O sea, podemos ver que este problema se da en todos los lados y uno de los parámetros que siempre están sobrepasados son los relacionados a los nitratos, ¿cierto? Al nitrógeno total. Y ahí el nitrato es importante. ¿Por qué? Porque ese produce problemas para la salud y hemos visto por estudios del Centro EULA que en pozos de los establecimientos de agua potable rural, ¿cierto? Vemos que estos nitratos también están superados en cuanto a lo que debiese ser que se recomienda a nivel internacional para consumo humano en algunos sectores. O sea, es un punto importante. ¿Y por qué? ¿Y de dónde vienen estos contaminantes? ¿Por qué tenemos esta superación? Esto viene de fuentes de contaminación que pueden ser puntuales y difusas. Y acá vienen los primeros problemas. Puntuales son fáciles de identificar, están adscritas a las más importantes al Decreto Supremo 90, informan a la CIS, ¿cierto? Podemos tener más o menos una idea de cuántas son las concentraciones de contaminantes que vierten a los ríos y estos cómo podrían llegar después a las aguas subterráneas. Y después tenemos las difusas, que estas son difíciles de identificar y cuantificar. Y acá tenemos el problema porque estas vienen principalmente de sectores como la agricultura, la ganadería, sector forestal, sobre todo cuando hay talas, etcétera. Y eso no las tenemos identificadas acá en Chile. Y para poder identificarlas es que necesitamos fortalecer nuestra red de monitoreo que mostraba anteriormente y tener una mayor frecuencia de muestreo. Y esto es sumamente importante, como veíamos en el cuadro anterior, ¿cierto? Con estos parámetros en rojo, si tenemos que entrar a un plan de descontaminación en la cuenca del Biobío, ¿qué hay que hacer? Tenemos que definir de dónde vienen estas cargas, tenemos que decirle a quién tenemos que suprimir, a quién tenemos que decirle usted no puede seguir virtiendo. Y para eso tenemos que poder identificarla. Y en ese sentido es importante avanzar en las normas secundarias porque estas deberían apoyar el control del impacto de las fuentes puntuales y difusas, pero como les decía, en fuentes difusas estamos muy al debe y estas fuentes difusas son también las que percolan, en parte llegan a los ríos, pero también percolan a las aguas subterráneas. Y en ese sentido, esto es una imagen que me gusta mostrar, esto es de un proyecto que hicimos con AMA, Ministerio de Medio Ambiente, cuando estaban cambiando en el 2011, y podemos ver en verde eran todos los proyectos definitivos de normas secundarias que estaban en ese entonces, el 2011, en desarrollo, ¿cierto? Que podríamos decir ya deberían estar, ¿cierto? Ya deberíamos contar con normas secundarias de todos esos ríos. Y solamente el 2011 teníamos 2 proyectos vigentes. Si pensáramos y hiciéramos esta figura, ahora pensando que eran proyectos definitivos, la mayoría de estos verdes, deberíamos decir este mapa está en rojo, pero no, porque solo hemos avanzado desde el 2011 en 3 normas secundarias de calidad del agua a nivel nacional. Y eso no debería ser y deberíamos tener un calendario y fijarnos metas que sean realmente auditables para poder ir avanzando en esto, porque como les decía, si es que no existen normas, no podemos entrar a procesos de descontaminación y no podemos decir si las aguas están contaminadas o no. Y si no avanzamos en las aguas superficiales, que son más fáciles de medir, más difícil va a ser aún avanzar en aguas subterráneas. Y en ese sentido, el año 2019 se trabajó con un grupo de más de 150 científicos en la Mesa Agua, en el Comité Científico de Cambio Climático, donde se generaron varias recomendaciones, en total 34 recomendaciones divididas en
tres temas más importantes que fue relacionado a la gobernanza del agua, a infraestructura hídrica y calidad del agua, todo esto relacionado con cambio climático. Y en el caso de calidad del agua tenemos 11 recomendaciones, siendo, por ejemplo, una de las importantes, como les decía, la aceleración de dictación de normas de calidad y planes de prevención, implementar y fortalecer programas regionales y municipales de monitoreo, consagrar legalmente áreas de protección para captación de agua subterránea y promover tecnologías sustentables, entre muchas otras. Este informe también está disponible en la página, voy a retroceder, en la página del Ministerio, acá en la presentación que después se las voy a enviar, está el link para descargar estos informes. Y en ese sentido, resumiendo todo, ¿qué creo que hay que avanzar en calidad de agua? Hay que regular el aporte de fuentes difusas a cuerpos de agua. No tenemos inventario, no sabemos, y en ese sentido hay que ampliar primero la red de monitoreo de la calidad de agua, tanto espacialmente y temporalmente, y se puede avanzar también implementando y fortaleciendo programas regionales y municipales de monitoreo. ¿Por qué no incorporamos a los municipios que están a lo largo de todo el país en estos monitoreos? ¿Por qué la DGA no ve cómo incorporar esto de manera de poder extender esta red? Analizar la manera de ir incorporando contaminantes emergentes a futuras normas secundarias y primarias. En esto, por ejemplo, la Unión Europea ya está avanzando y deberíamos ir pensando en esto. Ya deberíamos tener un cronograma. Proteger las zonas de captación de agua subterránea. Gloria hablaba, ¿cierto?, de que cuando uno va a pedir derechos de agua tiene que ver que no afecte la cantidad de agua del otro pozo, pero no tenemos una consagración de evitar algunos usos para que no se perjudique la calidad del agua que está siendo utilizada para consumo humano, sobre todo en los sectores donde tenemos sistemas de agua potable rural. Y acá hay varios estándares internacionales que se podrían revisar. Después tenemos que actualizar el reglamento de aguas subterráneas con las modificaciones que se hicieron en el 2008 de regular bien sustentabilidad y calidad, agregando además criterios de calidad para la recarga de acuíferos, que ahora están solo en circulares. Esto debería estar reglamentado. Después hay que avanzar en el reuso de agua tratada en la agricultura. Si bien tenemos una ley, ¿cierto?, donde podemos reusar agua, que todavía no tenemos el reglamento, pero esto no es para la agricultura. En la Unión Europea ya salió el año pasado salió una normativa relacionada a cómo usar el agua tratada de las plantas de tratamiento de aguas servidas en agricultura, fijando distintos estándares dependiendo del cultivo. Lo otro que hay que avanzar, si queremos trabajar en la regulación de fuentes difusas, ¿cierto?, que vemos que es uno de los mayores problemas en cuanto a la contaminación de agua, tanto subterráneas como superficiales, hay que avanzar en los dos proyectos de ley, uno que propone el ingreso de proyectos agrícolas de grandes dimensiones o proyectos grandes de riego al servicio de evaluación ambiental. Acá nos referiremos no proyectos de temporada, sino de árboles como cítricos o proyectos de riego de ciertas dimensiones, y avanzar en el proyecto de ley que propone el ingreso de proyectos forestales también al servicio de evaluación de impacto ambiental. Y lo otro, la prórroga de la ley 18.450, debería eliminar las exigencias de aumentar la superficie cultivable, de manera que los beneficiados renuncien a parte de sus derechos a favor de los ecosistemas, porque como mencionaba en la primera lámina, sin ecosistemas sanos tampoco vamos a tener agua de buena calidad ni de cantidad necesaria. Y lo otro, avanzar en la creación, que deberían quedar siempre en los reglamentos, debería quedar normal la creación de comités de expertos, tanto a nivel regional como a nacional, que asesore en estos temas a los distintos organismos públicos en la toma de decisiones, y que esto no sea como muchas veces ahora es por buena voluntad de los científicos y porque conocemos a gente que trabaja en los distintos servicios públicos que nos preguntan, sino que queden normados, establecidos en reglamentos, en leyes, etcétera, como lo va a hacer, por ejemplo, la ley de cambio climático. Y eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por dejarme presentar.